Heme aquí, Dios del amor y de la misericordia. Gracias por tu amor manifestado en nuestro Señor Jesucristo. En obediencia a Él, Señor, heme aquí. Y sé conmigo, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos en el segundo domingo de la Santísima Natividad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el periodo de la Navidad o de la Santísima Natividad es tan corto que hoy es el último domingo. Estamos en las vísperas de la Epifanía, a 2 días de la Epifanía, 3 días de la Epifanía. Pero hoy vamos a centrarnos en el ejemplo del Señor Jesús. En los evangelios se narra cómo nació, dónde nació, en especial en el evangelio de San Lucas. Y también en el evangelio de San Lucas nos narra, después de un periodo largo, cómo era el Señor Jesús a los 12 años. Y eso es lo que nos debe impactar a las familias que seguimos al Señor Jesús. Muchos de nosotros dejamos la patria amada por necesidad, por buscar una vida mejor. Y nos afanamos buscando esa vida mejor, trabajando en 2, 3 trabajos para alcanzar las metas. Tener casa, tener el coche deseado. Pero no atesoramos los regalos de Dios que nos puso en nuestro hogar. O sea, a nuestros hijos. Hoy es triste saber que hay jóvenes, muy jóvenes, que están muriendo por el fentanilo, que están muriendo por la cocaína, que están muriendo por el alcohol y por las adicciones. Y que si hay narcotraficantes es porque hay un mercado y hay consumo. Y este país disfuncional es donde se están muriendo muchos jóvenes. Y la responsabilidad es de la familia, los papás. Y cuando estos papás se acercan a Dios, la responsabilidad cae en la iglesia y en el sistema de gobierno que tenemos. Por eso dije que en este pasaje bíblico vamos a imaginarnos a un Señor Jesús de 12 años, jovencito, que nos muestra el lugar donde debemos estar. No como es la vida ahora, que para quitarnos de encima a los niños le damos el teléfono. A los jovencitos a edad muy temprana se les da un teléfono que les da acceso al mundo y no supervisamos cómo se pierde. En vez de darles un ejemplo de vida en el lugar donde tienen que estar, y es acercados a Cristo Jesús. Porque cuando los niños crecen cerca de Cristo Jesús, aprenden del propio Señor Jesús la obediencia que se le debe tener a Dios.
Todavía siguen llegando mamás y papás diciéndome, écheme la mano, ya no puedo con mi hijo o con mi hija porque está en las adicciones. Y me parte el alma. Pero cuando medito, ¿qué le hizo falta a ese niño o a esa niña cuando era niño? ¿Qué le hizo falta? El ejemplo del papá y la mamá. Mientras que los papás estaban empedernidos en alcanzar el dichoso sueño americano que no existe, pero pierden todo lo más grande. Y cuando ya están perdidos en las drogas y en las adicciones, el único que los puede rescatar se llama Cristo Jesús. Pero debe de haber una inversión total de los papás, de arrepentimiento, de entrega y de pelarse las rodillas, estar hincado pidiéndole el perdón y la misericordia de Dios. Y no hay otro lugar más que en la casa de Dios. Amén. Amén. Hoy, la historia bíblica del Evangelio nos habla que el Señor Jesús fue a Jerusalén a cumplir una tradición hebraica de ir al templo cuando él tenía 12 años. Y sus papás, aunque eran santos, eran despreocupados. Porque cómo se les quedó el niño Jesús de 12 años y un día de camino no sabían que iba con ellos. La palabra nos los permite para reflexionar a nosotros, que dejamos a nuestros hijos sin supervisión. ¿Ah? Y no nos damos cuenta que están haciendo nuestros hijos hasta cuando te llaman que ya está en la correccional o que está una orden del juez porque tu hijo anda envuelto en malos pasos. Al darse cuenta se regresa. 3 días tardaron para buscarlo. ¿A dónde habían ido ellos? Al templo. ¿En dónde tenían que ir primero ellos? Al templo. Pero tardaron 3 días porque lo buscaban en los lugares donde no tenían que buscarlo. Y lo encuentran en la casa de Dios. Y así como entre preocupados y admirados por lo que estaba pasando, que él estaba hablando con los grandes conocedores de la Torá, de la Biblia, se sorprendieron al verlo. Pero le reclamaron, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y el Señor contesta, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Esa respuesta la deberíamos aplicar en nuestra vida personal. Cuando tu esposa te diga, ¿y dónde estabas? Estaba en la casa de mi Padre, ¿acaso no tengo que ir? O la esposa se dedica a la casa de Dios y el marido cuando llega le dice, ya pareces ratón de sacristía, no sales de la iglesia, cuando agradecido debería de estar o agradecida debería de estar. Porque solo con el ejemplo se puede seguir a Jesús. Yo puedo cargar esta Biblia debajo del brazo y la gente dirá que soy cristiano, pero mis hechos me delatarán que soy todo lo opuesto. Es por eso que el Señor Jesús hoy en este día nos quiere hablar a nosotros desde una perspectiva didáctica para enseñarnos. Los que tenemos hijos pequeños, enfoquémonos en nuestros hijos. Mostrémosles el camino que nos lleva a Dios. Me da mucho gusto ver a Jesús Pérez Cardona y a su muchachita que están empezando a venir. No hay mejor lugar donde ir.
sino a la casa de Dios. Amén. Se predica con el ejemplo. Y dice en el verso 52, Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios. Quiere decir que en la obediencia y estar en la casa de Dios, uno crece en la fe, en el entendimiento y en el razonamiento. Y al crecer, glorificamos a Dios. Por eso siento mucha ternura cuando veo yo le digo Noecito porque su nombre es Noah, cuando está viendo el reloj para prender las velas del sagrado altar. Enseñarle desde niño. Quieren cosechar buenas mazorcas, como dijeran en mi tierra, Oaxaca, pero ni barbechan la tierra, ni le echan agua, ni le quitan la hierba. Quieren tener buenos hijos exitosos y triunfadores, pero ustedes no ponen el ejemplo, sino todo lo opuesto. Vas manejando alcoholizado y te agarra la policía y terminas en la cárcel. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo y a tu hija? Por eso debemos procurar ser el ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos sean el reflejo del hogar donde venimos. Y por eso Cristo, a su edad tan pequeña de 12 años, muestra el reflejo del hogar donde Él pertenecía, o se hace a la casa del Padre, de Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dice la primera lectura hoy del profeta Jeremías, tan hermosa lectura de este día. Dice en el verso 8 del capítulo 31, voy a hacerlos volver del país del norte, escuchen, y reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos, los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Dice el profeta Jeremías que el que pone su mirada en Cristo buscará a Cristo, y vendrán de todas las naciones, todas las personas con sus diferentes discapacidades y enfermedades, porque el único consuelo, el que nos puede sacar del atolladero donde estamos o donde están tus hijos en la adicción, se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Por eso, querido hermano, querida hermana, dice en el verso 9 del capítulo 31, vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde ya no tropiecen. Cuando usted viene a Dios en oración y llorando de arrepentimiento y llorando de gozo, el camino cenagoso y dificultoso se vuelve en un camino llano o plano, porque vas tomado de la mano de Cristo Jesús, tu Señor. Amén. 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 Por eso, hagan propias las palabras del salmista hoy en este día, y ojalá me siguieran. En el verso 5, dice en la página 5, verso 1 del Salmo 89, tu amor, oh Señor, cantaré perpetuamente. ¿Cómo podemos cantar el amor de Dios perpetuamente? Cuando vemos que Dios nos ayuda a salir del barranco donde estábamos, cuando Dios nos ayuda a cambiar nuestra vida por una vida de vagabundería y una vida desordenada que se vive en el mundo, porque el mundo eso es lo único que te ofrece. Y por eso dice que cuando regresamos, de generación en generación anunciará mi boca tu fidelidad. O sea, hace que cuando las cabezas de familias se entregan a Dios, los hijos crecen en la casa de Dios y las generaciones futuras seguirán los pasos de los ancestros, porque los pasos
de los ancestros cuando son en Cristo Jesús, dejan huella. Amén. Dejan huella. Hermano, hermana, dice el verso 2, porque seguro estoy de que tu amor es para siempre, porque el amor de Dios es para siempre y es para todos. Él no hace diferencia, Él nos ama a todos, a cada uno de nosotros. Y hoy en la colecta nos habla que Él vino a restaurar la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, el ejemplo vivo que debemos seguir es la persona de Jesucristo. Él le dio dignidad a la mujer que en los tiempos que Él vino hace 2000 años no contaba ni votaba, solamente era para instrumento de procreación y solamente para hacer los trabajos y quehaceres del hogar. Y la dignificó al llamarlas también siervas. Amén. También dignificó a aquellos que estaban segregados, llenos de la lepra y que eran olvidados por el mundo y despreciados. Él fue y los abrazó y los sanó. Él nos muestra cómo nosotros tenemos que mostrar la dignidad humana hacia la otra persona, aunque a veces aquella persona haya cometido decisiones equivocadas. Nuestro rol no es juzgar, sino nuestro rol es amar. Porque me amó Cristo a mí primero. Amén. Hermano, hermana, voy a terminar este mensaje este día con el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, verso 4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. O sea que usted y yo no está aquí por accidente. Usted está aquí porque Dios quiso que viniera a esta vida, pero vino a esta vida para un propósito de Dios y para dar frutos, y todos esos frutos que usted ve es para honrarlo y glorificarlo. Dios no le prestó esta vida para que usted la malgaste en drogas, en fentanilo, en alcohol y todo lo que destruye al ser humano, sino todo lo contrario. Amén. Verso 5 dice, Dios había destinado a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, hacia el cual Él nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Y esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En otras palabras, somos la familia de Cristo, somos la familia de Dios. Y como la familia de Dios, somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Voy a terminar con el último verso, el verso 17 del capítulo 1. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste en ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. El apóstol Pablo dice que pide a Dios que nosotros lleguemos a conocer a Dios, para que podamos servirle, para que podamos entregarnos. Como dije hace un ratito, querido hermano, querida hermana, usted no está aquí por accidente. Usted está aquí porque es hijo de Dios y porque Dios planeó que usted viviera y que existiera para sus planes, para su propósito. Pero ahora bien, ahora que usted sabe que es hijo de Dios, entonces está en usted comportarse y vivir y ser como hijo de Dios. Amén. Por eso quiero recordarte la promesa que usted hizo. Tal vez la hicieron sus padrinos en el bautismo, tal vez usted la hizo en su confirmación, pero nosotros prometimos seguir a Jesucristo y tratar a todo ser humano con la misma dignidad que Cristo nos ama. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo con el himno Jesús he prometido, número 263.
Amén.